Gracia y paz a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, es un placer estar aquí, ¿no? Y es un placer ver que, pues cada vez que vengo, hay rostros nuevos, ¿no? Lo cual significa que esta iglesia comunica el Evangelio y la gente responde al Evangelio de Jesucristo y que, por la gracia de Dios, muchas personas están siendo transformadas por el trabajo que está realizando esta iglesia, cada uno de los miembros de esta iglesia. Y es un gozo siempre ver eso, verlo en forma palpable, ¿no? Y también agradezco el que me hayan invitado a abordar un tema un tanto difícil, ¿no? Y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con la ayuda de Dios. Así es que si me permiten, voy a orar. Señor, gracias porque tú nos has llamado esta mañana para escuchar tu palabra. Que sea tu palabra y no la mía. Y que ésta anide en los corazones de las personas que la escuchen, para que ahí, Señor, asentada en esos corazones, los mueva a actuar según tu voluntad. Te lo pido, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, el tema, ¿no?, de los momentos de dificultad con el cual todos nosotros estamos familiarizados, pues es un tema difícil de abordar. Quiero comenzar citando o reflexionando más bien, porque no voy a citar literalmente, pero reflexionando sobre lo que dice un psicólogo muy renombrado, ya murió, pero escribió un libro que vendió millones de copias, ¿no? Y en el primer libro es un psicólogo que comenzó escribiendo un libro de psicología, ¿no? Y que al ir trabajando el tema se convirtió en el camino, porque para abordar el tema del libro, ¿no?, pues consultó la Biblia y consultó varias fuentes y poco a poco el Señor fue trabajando en él, y los últimos libros que escribió pues son prácticamente no libros de psicología, sino libros de espiritualidad, ¿no? Ese es el cambio que Dios operó en él. El psicólogo se llama Scott Peck y quizá ustedes ya lo conocen, ¿no? Y en la introducción de ese libro que estoy hablando, ¿no?, comienza diciendo: la vida es dificultosa. Esta es una de las verdades más grandes. Y una vez que hemos comprendido y aceptado que así es, la vida entonces ya no resulta tan dificultosa. Pues una vez que se ha aceptado esta verdad, entonces el que la vida sea dificultosa ya no es lo más importante. La mayoría de la gente se lamenta de que la vida sea difícil, como si su vida en particular debiera estar exenta de toda dificultad. Que a ellos o a ellas no debería aplicárseles esta verdad, de que la vida es una serie de problemas que hay que resolver. Y la pregunta es si hemos de lamentarnos sobre ello o debemos enfrentarnos y resolverlo. Esta enseñanza, que para Scotty, como se llamaba él mismo, es quizá la más importante en la vida y que debiéramos transmitirla a nuestros hijos. Porque los hijos, y especialmente en esta época, crecen creyendo que no deberían sufrir, que la vida debería de ser algo para disfrutar constantemente, ¿no? Y esto está, por supuesto, bombardeado por la publicidad que nos rodea, ¿no? Entonces, el único lugar donde se comenta prácticamente lo contrario, pues es el hogar, y son los padres. ¿Y por qué los padres? Porque los padres ya lo vivieron.
porque los padres ya saben que así es, ¿no? Y esta es una enseñanza que corre a lo largo de la Biblia. La vida, desde la caída, y quizá aún antes de ella, consiste en una serie de problemas sobre lo que algunos se lamentaban y otros los enfrentaban y buscaban resolverlos con la ayuda de Dios. Pero ninguno de ellos puede evitar el trabajo de resolver esos problemas, la disciplina, el dolor y el sufrimiento que a veces esto requiere. Así es que la Biblia está llena de relatos en donde los personajes sufren por muchísimas razones, ¿no? La Biblia es una tradición oral que se puso por escrito precisamente durante el exilio babilónico, que es el periodo del cual estamos hablando y del cual Daniel forma parte. Pero recordemos que Daniel viene con una actitud distinta. ¿De dónde adquirió Daniel esa actitud? Bueno, me atrevo a decir que Dios se lo reveló a través de sus padres y principalmente a través de su padre, ¿no? Porque en la tradición judía, ¿verdad?, el padre era el encargado de la enseñanza de los hijos, ¿no? Daniel venía de esta tradición que recordaba día y noche lo mismo. Nosotros hemos sido esclavos de Egipto y Dios nos liberó con mano fuerte y poderosa. Eso se le grababa, ¿no?, a todas las niñas y a todos los niños que pertenecían a esta tradición. Pero además, ¿no?, la historia que se escribe durante el periodo del exilio, nos dice que también Dios les hizo ver que esto no es algo que ocurrió sin dificultades. Y se los enseñó llevándolos a través del desierto, donde padecieron hambre y sed y muchos otros problemas, a tal grado que algunos desearon incluso regresar a la esclavitud para librarse de esos sufrimientos. ¿Qué es lo que intentaba Dios al hacer que ellos pasaran por este periodo en medio del desierto? Les quería enseñar que la libertad consiste en ser justo y compasivo, para convertirse en una señal para los demás. Él eligió este pueblo no nada más porque los quería mucho, ciertamente los quería mucho, ¿no? No nada más para que le alabaran, ciertamente, no, esperaba que lo reconocieran como el único Dios verdadero. Pero más allá de eso, los llamó para que fueran una señal ante el resto del mundo. Una señal de que vale más ser libre que esclavo, vale más ser justo que injusto, vale más ser compasivo que insensible a los demás. Vale más trabajar por la paz que por la violencia. Ese es el corazón que Dios quería formar en este pueblo. Daniel pertenecía a esa tradición y había escuchado esto. Había aprendido a confiar en Dios, no evadiendo los problemas, sino enfrentándolos a pesar de ello. No significa que no tuviera miedo, no significa que no le doliera, que no sufriera. Había aprendido todo esto con su pueblo, que en esos momentos más difíciles, como hoy lo han dicho muchas veces, Dios está más presente que nunca. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando nosotros necesitamos más sentir la presencia de Dios. Y entonces, ese acompañamiento de Dios en medio de las dificultades, ¿no?,
es para que uno aprenda y crezca y se haga una persona mejor y la comunidad en torno a nosotros también crezca y aprenda. En otras palabras, las dificultades, por la gracia de Dios, adquieren un sentido, ¿verdad? Lo que para otros es algo para evitar, ¿no? Para decir, no, yo quiero una vida feliz, tranquila, etcétera, no quiero dificultades, que realmente no existe, pero se lo imaginan que existe. Dios la torna en algo diferente. Y los que evaden el sufrimiento caen irremediablemente en una trampa. La trampa de creer que la vida debiera ser algo fácil. Simplemente dejar que otros trabajen para mí, que otros sufran por mí, que otros se sacrifiquen por mí, y uno solo reciba solamente las ganancias y disfrute de ellas. Estamos hablando de esas élites, ¿no?, que explotan a los demás. Que otros trabajen, que otros sufran, que otros, yo nada más recibo las ganancias. Y Daniel sabía eso, como también sabía que esa fue la mentalidad del explotador, del que intenta evitar las dificultades de la vida, explotando a los demás, lo que llevó a su pueblo, a Israel, a la ruina. Lo que los regresó a la esclavitud. Por eso tenemos los libros de los reyes, porque los libros de los reyes nos dicen, pues los reyes simplemente abandonaron a Dios y se fueron en pos del poder, se rodearon, ¿no?, de lujos, porque creyeron que eso es lo que iba a dar la felicidad, ¿no? Todos conocemos el libro de Eclesiastés, atribuido a Salomón, uno de los grandes reyes de Israel. ¿Y qué dice? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Le costó trabajo, pero aprendió la verdad más grande. Pero para Israel ya era demasiado tarde, ¿no? Ya había caído, ¿no?, y ahora se encontraba bajo la esclavitud de Babilonia. Daniel sabía eso porque es precisamente durante el exilio que el pueblo de Israel recoge la memoria, ¿no?, y la escriba. Y esta era la convicción de Daniel, heredada de sus padres. No solamente de su padre, también de su madre de otra manera. Y heredada, ¿no?, de los otros familiares. Heredada de toda la comunidad que lo acompañó en su crecimiento. Y esta tradición, interpretada como la revelación de un Dios justo y compasivo, que se solidariza con su pueblo en tiempos de dificultad y que le acompaña para enfrentar los problemas inevitables de la vida, esta convicción es lo que lo convirtió en un joven diferente, ¿verdad? Porque podemos hacernos la pregunta, ¿y por qué elegir el camino difícil? ¿Por qué no simplemente ser listo, ¿no?, y vivir de los demás, ¿no? Una de las frases del hoy presidente de Estados Unidos durante uno de los debates, que le acusaban de que pues había usado mal las leyes de Estados Unidos para enriquecerse, y él contesta, eso no me hace culpable, eso me hace listo. ¿Sí? Lo recuerdan, ¿verdad? Es ese tipo que dice, no, ¿por qué debo sufrir? No, si puedo aprovechar de los demás. Daniel entonces se convierte en el testimonio de otro camino que no estaba libre de dificultades, sino que estaba plagado de otro tipo de dificultades, aquellas que destruyen a la persona misma, que la degradan, que la convierten en un animal depredador insensible, es decir, que dejan de ser verdaderamente humanos y se vuelven delincuentes, ¿no?, que se vuelven criminales,
porque han perdido eso. Y en la historia que leímos ahora, y ser criminal no significa andar con ametralladoras en el mundo, ¿no? Hoy vemos esos criminales en nuestra historia de hoy como los sátrapas, ¿no? Como los consejeros del rey, ¿verdad? Como los políticos, ¿verdad? Que se dan cuenta que Daniel está mostrando quiénes son ellos realmente. Y convencen al rey, ¿no? Convencen al rey de que debiera emitir una ley, ¿no? Y el rey tontamente lo hace, ¿verdad? Y que debiera aplicarla. Daniel había aprendido también que mantener sus convicciones no es solo consistencia de una fe, sino en la creencia en la importancia de esta fe en medio de un mundo lleno de sátrapas, ¿no? Y que él tenía la misión de mostrar en este mundo el amor, la justicia, la compasión de Dios. Él veía más adelante que sus circunstancias históricas, ¿no? Y veía que al final, ¿no?, estaba el reino de Dios. Desde el principio, entonces, Daniel asume sus convicciones, no solo porque es judío y es fiel a sus tradiciones, sino porque cree que esta fe no es únicamente cuestión de religión, exclusivamente un asunto meramente espiritual y personal, sino una profunda propuesta de salvación para uno mismo y para toda la humanidad. En otras palabras, él cree que si dejara de ser un testimonio de Dios en el mundo, la gente estaría privada de una visión que podría cambiar sus vidas y la de sus semejantes, y detener el camino hacia la destrucción inminente, como le llega a Babilonia. Y por eso él conoce el decreto. Un decreto es algo que se hace público, ¿no? Y él dice, no. Yo tengo que ser todavía un testimonio, tengo que seguir siendo un testimonio, ¿no?, de que hay otro camino, de que hay otra realidad, de que hay un Dios verdadero, ¿no? Y se pone a orar. Y se pone a orar en medio de la prohibición. Y mientras el rey y sus súbditos están enfrascados simplemente en sobrevivir y acomodarse al poder, Daniel tiene los ojos puestos hacia el futuro. Él ya sabe que Babilonia se va a caer porque uno de la interpretación de los sueños, ¿no?, lo hizo saber. Y esta visión se la había compartido al rey, a Nabucodonosor. Los grandes de Babilonia, como todos los imperios, será eventualmente, la grandeza de Babilonia, como todos los imperios, será eventualmente derrumbada, pues siempre habrá un pez más grande que se come al chico. Y eso lo sabía Daniel, porque esa era la historia de su pueblo en los últimos años. En la historia de Daniel, por supuesto, hay otro personaje que ustedes reconocieron, el rey. ¿Quién es el rey? Como rey, debería de estar comprometido por el bienestar de su pueblo y debería preocuparse profundamente por el estado del reino. Daniel le ayudó a eso. Daniel le cambió, la presencia de Daniel cambió su sentir, ¿no? No solo a través de su interpretación de los sueños, sino sobre todo por la integridad de Daniel, que le daban credibilidad a sus palabras. Él creyó en Daniel y no a sus sátrapas o a sus otros visionarios,
porque Daniel era una persona íntegra. Y por ello el rey llegó a confiar en él y lo pone a cargo de muchas cosas. Y sin embargo, noten ustedes lo que pasa. Él está tan envuelto en ese ambiente corrupto, ¿no?, que han creado sus consejeros, que lo que no se da cuenta de que lo que hace es caer en una trampa, ¿no?, para deshacerse, para asesinar, ¿no?, a aquella persona que le había ayudado más, no solo como rey, sino como persona, ¿no? Había sido su amigo y le había apoyado en muchas cosas que la Biblia no incluye, pero que nos podemos imaginar. No solamente que el rey cae en la trampa, sino que se traiciona a sí mismo en sus propias convicciones acerca de Daniel y cede ante las presiones legalistas de sus consejeros. Y al hacerlo, comete lo que él mismo sabe que es una injusticia. Así que cuando Daniel es liberado, se da cuenta de que no es digno de ser rey, pues un rey debe ante todo ser justo y él no lo había sido. Y esta última revelación lo que le lleva a descubrir la verdadera naturaleza de Dios. Por eso al final él va a declarar, ¿no?, el Dios de Daniel es el Dios verdadero, ¿no? Sí, porque él en ese preciso instante se dio cuenta que todo esto que había pasado, ¿no?, Dios lo había utilizado para cambiar su perspectiva. Eso no iba a impedir que cayera el imperio babilónico. La historia seguiría su curso, pero el rey y seguramente muchos otros alrededor se dieron cuenta de lo que había ocurrido, porque Daniel había mantenido viva esa visión heredada de sus padres, heredada de la enseñanza de los ancianos de Israel. Ciertamente sabías desde el principio que no estaba en sus manos convencer al rey, a sus consejeros y al pueblo de Babilonia, porque eso dependía de Dios, no de Daniel, ¿no? Y como podemos ver, Dios actuó, ¿no?, y convenció, cuando menos la historia nos dice, al rey. Lo que sí estaba en las manos de Daniel, lo que está en nuestras manos como creyentes, como seguidores de Cristo, es dar testimonio de que no iban a evadir las dificultades, de que no se iban a esconder en una burbuja, ¿no?, sino que su misión era enfrentar esas dificultades, pero de una manera diferente de cómo la enfrentan los demás. ¿De qué nos habla Dios hoy en su palabra? En la escritura que hemos leído, el relato de Daniel, de que Él nos libera, de que Él nos liberará de nuestros problemas, que nos hará felices sin esfuerzos, que nos dará la paz y la justicia sin enfrentar a aquellos que lo obstaculizan. O a nivel personal, nos estará diciendo que no permitirá que suframos las enfermedades, la injusticia, la violencia, sino que nos envolverá en esa burbuja de inmunidad, que no tendremos crisis familiares, personales, espirituales, que sin esfuerzo nos hará personas buenas, sabias, alegres y felices. ¿Es esa la enseñanza de la lectura de hoy? ¿Es esa la enseñanza de la Biblia? ¿Es esa la enseñanza de Jesús? Por supuesto que no. Creo que si conocemos nuestra Biblia, sabemos que esa no es la palabra de Dios, ni de los profetas, ni de Jesús, ni de los apóstoles, sino una mentira fabricada por los sátrapas de este mundo, ¿no? Dios ha prometido una sola cosa,
y la ha cumplido 100%, que acompañará siempre a su pueblo, que siempre estará ahí, en las buenas y en las malas, que estará ahí para consolarnos, que estará ahí para sufrir con nosotros, para llorar con nosotros y alegrarse con nosotros, y a formarnos como personas mejores para nosotros mismos y para los demás. ¿Qué tanto vemos nuestra misión como cristianos más allá de nuestra esfera, de nuestras propias preocupaciones, que ciertamente son importantes, pero que a veces nos pueden atrapar, ¿no? Que a veces nos pueden convertir en esas personas que nomás se lamentan, ¿no? Y que le echan la culpa a todo mundo, ¿no? ¿Qué tanto es nuestra convicción y nuestra fe para ir más allá de eso, para superar este tipo de barreras? ¿No nos da tristeza y enojo, desesperación el camino que está siguiendo nuestro país? ¿No? Lo que le está pasando a nuestros vecinos, lo que le está pasando a los jóvenes, ¿no? Lo que le está pasando a niños pequeñitos, ¿no? Sí debiera lastimarnos. Debiera sí, no solo porque quizá hemos sido víctimas de su maldad y de la maldad del mundo y nos solidarizamos. Debiera sí porque nosotros tenemos esperanza, ¿no? Y queremos compartir esa esperanza. Porque nuestro llamado tiene un propósito: salvar a las personas y al mundo de ese camino de destrucción propia y de los demás. Déjeme terminar recordando dos textos que todos también conocemos y los voy a parafrasear un poquito, ¿no? Juan nos lo dice en este texto, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que se hizo hombre en Jesús y reveló el camino de la salvación para que aquellos que le sigan no perezcan, sino tengan vida eterna y abundante. Pero esto debe de ir acompañado de otro texto. El texto que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Y ahí comienza diciendo: y por tanto, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y Dios entonces lo sentó a su diestra. El escritor de la epístola a los Hebreos pone el énfasis. Para Jesús no fue nada fácil, ¿no? Nosotros vemos la cruz, pero todos sabemos que el camino hacia la cruz estuvo lleno de dificultades, muchas de las cuales no sabemos, ¿no? Pero las que sabemos nos damos cuenta todo lo que tuvo que sortear. Por lo tanto, todos aquellos que evaden, ¿no?, el sufrimiento, bueno, simple y sencillamente se quedan atrapados en el mismo sufrimiento, ¿no?, y se vuelven personas recelosas, ¿no? Se vuelven personas amargadas y jamás acceden a la libertad. Pero los cristianos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podemos ver como Jesús más allá de ese sufrimiento real que nos duele. Y porque podemos ver más allá, pues lo podemos sortear, ¿no? Lo podemos aguantar, no porque somos muy fuertes, sino porque nuestra esperanza nos ayuda a aguantarlo y a llevarlo hacia adelante. Pero lo más importante es porque al hacerlo le estamos comunicando a los demás, ¿no? Hay un evangelio, hay una palabra de Dios,
Hay algo que es verdadero para mí, que es auténtico para mí y que también puede ser para ti. Y si quieres, te lo comparto. Amén, amén.